vamos a explicar el funcionamiento del módulo correspondiente al diseño de la puesta a tierra en líneas de alta tensión. Procedemos a entrar en el módulo. Vamos al módulo. Bueno, antes de nada, indicar que esta herramienta o este módulo nos permite obtener, por un lado, las intensidades de defecto en cualquiera de cada uno de los apoyos de una línea de alta tensión dotada con hilo de tierra. En el apoyo que nosotros estimemos, las tensiones de puesta a tierra que se presentan en cada uno de los apoyos y las intensidades de puesta a tierra en cada uno de los apoyos, así como también las corrientes que circulan por los distintos vanos en los cables de tierra. Para ello necesitamos contar con los datos de una línea con sus vanos, longitud de vanos y resistencia de puesta a tierra en cada uno de los apoyos de la línea. Y por otro lado, hay una segunda parte que nos permite verificar la seguridad eléctrica en cualquiera de los apoyos en cuanto al cumplimiento de las tensiones de paso y de contacto, es decir, considerando si el apoyo es frecuentado o no es frecuentado, y esa es la segunda parte que posteriormente veremos. Bueno, para comenzar, en primer lugar se nos pide los datos de las subestaciones, datos correspondientes a las impedancias de secuencia de la subestación. Siempre vamos a considerar que esta línea de alta tensión comienza en una subestación y termina, llamémosla A, y termina en una subestación, llamémosla B. Entonces necesitamos conocer las impedancias de secuencia de ambas subestaciones. Si no, la otra forma de conocer las impedancias de secuencia es partir de las corrientes de cortocircuito monofásica y trifásica en cada una de las subestaciones. A partir de esos datos, también el software nos calcularía las impedancias de secuencia. Todo esto está indicado en la ayuda correspondiente. Bueno, cerramos la ayuda y vamos a comenzar introduciendo los datos de las impedancias de secuencia. La subestación A, impedancia de secuencia directa e indirecta, por ejemplo, 0,38 ohmios, parte real, parte imaginaria 4,21. La impedancia de secuencia monopolar 0,18 y 2,21 la parte imaginaria. Repetimos los mismos valores, por ejemplo, para la subestación B. 0,38, 4,21 y 0,18 y era 2,21. Ya tenemos los datos de las impedancias de secuencia. Ahora es necesario introducir los datos de la línea. Pase una línea, por ejemplo, de 132 kilovoltios. Frecuencia a utilizar en Europa 50 hercios y tipo de configuración, por ejemplo, un simple circuito con 2 cables de tierra, por ejemplo. ¿Sí? Y tenemos ya cargados distintos armados, por ejemplo, este armado lo cargamos y ahí nos dan las coordenadas X e Y correspondiente a cada uno de los conductores de la línea. Q1, Q2, los conductores de tierra, y luego L1, L2 y L3, los conductores de fase. Aquí tenemos la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y la posición 5. Bueno,
Si queremos configurar otro tipo de armado, crearlo, modificarlo, eliminarlo, lo podemos hacer. Podemos implementar tantos armados como creamos conveniente. A continuación, vamos a introducir los datos de los conductores de fase. Por ejemplo, vamos a utilizar un LA280. Nos aparece su diámetro, su resistencia en ohmios por kilómetro, la permeabilidad magnética relativa y el número de sus conductores. Por ejemplo, vamos a elegir una línea de 132 triplex, configuración triplex, una distancia entre los conductores del haz de 400 milímetros, 40 centímetros. Y a continuación nos pide los datos de los cables de tierra. Hemos elegido un simple circuito con 2 cables de tierra, pues por ejemplo el cable de tierra 1, un 50-52 o PGW, y el cable de tierra 2 le vamos a elegir diferente. Por ejemplo, un UPGW 1140. Número de apoyos, vanos y resistencia puesta a tierra. Necesitamos conocer la resistividad del terreno. Resistividad media del terreno de la línea. Ya sabemos que puede variar para distintos apoyos, pero es necesario considerar una resistividad. Nos podemos ir al módulo de resistividad al terreno, que está dentro de la aplicación de Geatec, o bien ya estimamos la resistividad. Por ejemplo, para este ejemplo vamos a suponer 300 ohmios. El factor de sobretensión de la norma 60909 para calcular las máximas corrientes de defecto a tierra. Y a continuación necesitamos cargar los datos de la línea. Es decir, en este caso se carga un fichero en Excel. Vamos a seleccionar el fichero en Excel. Ejemplo datos de líneas V2. Lo elegimos. ¿Qué hay dentro de este fichero? Pues dentro de este fichero nos encontramos que simplemente son 34 apoyos que parten de una subestación A a una subestación B. Los vanos entre los distintos apoyos, por ejemplo, de la subestación A al primer apoyo hay 50 metros, el resto de vanos lo hemos considerado 300 metros. En la subestación B la resistencia puesta a tierra es 1 ohmio, en la A también, y el resto de apoyos los hemos considerado de 60 ohmios. Pero pueden ser líneas de cualquier vano, de cualquier longitud de vano y de cualquier valor de resistencia puesta a tierra en el apoyo. Nos vamos nuevamente al módulo de cálculo y al cargar este fichero, pues nos dice que tiene 10 kilómetros la línea, que hay 34 apoyos y nos pregunta seleccionar el tipo de cálculo. Solo queremos calcular la distribución de corrientes, en este caso, o distribución de corriente más diseño de puesta a tierra. Vamos a elegir la primera opción, solo distribución de corrientes. Y nos dice existen campos con errores. Vamos a ver por qué. ¿Qué nos ha faltado introducir? Efectivamente, nos pregunta la altura libre media de los conductores en la línea. Para eso tenemos una ayuda donde podemos ver que para una línea de 132 la altura media a considerar son 14,2 metros. Hicimos 14,2 y calculamos. Tarda un tiempo porque ahora el programa va a calcular la intensidad de defecto en cada uno de los apoyos de la línea, en los 34 apoyos. Y calculará la intensidad de puesta a tierra en cada uno de los apoyos, la tensión de puesta a tierra en cada uno de los apoyos,
la corriente que circula por cada uno de los vanos de los dos conductores de guarda y luego nos permitirá seleccionar el apoyo en falta y a partir de ahí nuevos datos. Ahí lo tenemos. Este primer gráfico, todos los valores se pueden descargar conjuntamente, descargar todos los archivos en Excel, todos los gráficos se pueden descargar. Pero vamos a explicar lo que significa cada gráfico. Este primer gráfico nos da las intensidades de defecto, en este caso, por ejemplo, en el apoyo número 4, 30,6 kiloamperios. Es la corriente de defecto que existe en el apoyo número 4 cuando la falta se produce en dicho apoyo. Lo mismo para las intensidades que circulan por los electrodos de puesta a tierra de cada apoyo. Por ejemplo, la intensidad de puesta a tierra que circularía por el apoyo 19 serían 0,26 kiloamperios si el defecto es en el apoyo 19. La tensión de puesta a tierra, por ejemplo, en el apoyo 18 sería de 15,6 kilovoltios si el defecto es en el apoyo 18. Y las intensidades máximas por cada uno de los vanos, por ejemplo, en el vano número 12, pues circularían 7,6 kiloamperios si el defecto se produce en el apoyo número 12. Y lo mismo para la intensidad máxima del cable de tierra 2. Los gráficos que tenemos en la parte de abajo, aquí ya podemos seleccionar el tipo de gráfico, el apoyo donde se produce la falta. Por ejemplo, estos cursores que aparecen aquí, imaginemos que tenemos una línea de 400 apoyos, pues esto nos quedaría muy pequeño. Aquí lo que nos permite acotar es donde queremos ver el gráfico entre el apoyo 6 y el apoyo 25, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, supongamos que se produce la falta en el apoyo de los 30 y tantos apoyos que tiene la línea, en el apoyo 24. ¿Qué representa este gráfico? Representa la intensidad de defecto que existe en el apoyo 24, ¿sí? La intensidad por los electrodos cuando el defecto se produce en el apoyo 24, pero también nos da la intensidad por los electrodos en el resto de apoyos cuando la falta es en el apoyo 24. Lo mismo ocurre para la distribución de tensiones de puesta a tierra. Elegimos el apoyo 10 y nos da las tensiones de puesta a tierra en cada uno de los apoyos de la línea cuando el apoyo en falta es el número 10. Lo mismo la distribución de corrientes, por ejemplo, en el apoyo 14, cómo se distribuye la corriente en cada uno de los vanos de la línea cuando el apoyo en falta es el 14 y en el cable de tierra 2, por ejemplo, elegimos el 15. Una vez que tenemos toda la selección que nosotros estimamos, bien podemos descargar todos los archivos en Excel, ¿sí? O también, generar el informe. Vamos a generar el informe. Esto tarda un ratito, porque son muchos los cálculos que se tienen que hacer, elegir los gráficos que hemos seleccionado, y ahora a continuación nos va a dar un informe en Word completo con los datos de la línea que nosotros hemos seleccionado, los datos de las subestaciones, etcétera, etcétera. Informe diseño de puesta a tierra.doc. Lo descargamos el archivo
Y aquí tenemos el informe completo, el resumen de los cálculos, de las expresiones que se utilizan, la metodología. Y aquí tenemos ya los datos de la instalación. Datos de las subestaciones que hemos introducido, estación A, subestación B, subestación de secuencia, los datos de la línea, los datos del conductor de fase, los datos del conductor de tierra. Era un Opajo CW 5052, el otro era un 1140, triplex, y los resultados de distribución de corriente, es decir, los gráficos que hemos visto anteriormente. Y cuando la falta es en apoyo número 10, pues nos da los gráficos que previamente habíamos seleccionado. Bueno, cerramos las plantillas y ahora vamos a explicar la segunda parte del módulo. Por ejemplo, seleccionamos distribución de corriente más diseño de puesta a tierra. Es decir, ahora queremos estudiar qué pasa en un apoyo determinado de la línea, que tiene una determinada configuración de puesta a tierra. Por ejemplo, vamos a suponer que el apoyo en el estudio va a ser, el apoyo a estudiar, va a ser el 8, el apoyo número 8, que es donde se va a producir la falta. Y aquí podríamos tener configuraciones ya personalizadas, pero vamos a seleccionar la puesta a tierra que va a llevar este apoyo, que por ejemplo va a ser esta puesta a tierra. Aquí tenemos un apoyo, ¿sí? Los 4 angulares del apoyo, las 4 patas, le hemos dibujado una cera equipotencial a 1 metro de cada pata y le hemos puesto un vallado exterior, que puede ser metálico o no. Ahora veremos. Y como electrodo de puesta a tierra, se ha considerado un anillo. Lo que está dibujado en verde es conductor de cobre de 50 milímetros cuadrados, por eso está dibujado en la capa 50, al que le hemos colocado 2 picas. Ahí están en color azul. Sí, 2 picas de 2 metros de longitud, situadas en la capa de 14.6, es decir, tiene un diámetro, esta pica, de 14,6 milímetros. Volvemos a nuestro software y vamos a seleccionar este archivo. Archivo extensión .pat que hemos generado a partir de este dibujo en CAD. Se puede utilizar AutoCAD, ZWCAD, cualquier tipo de CAD. Cargamos este archivo. Desea visualizar, bueno, lo de los segmentos, lo de los segmentos ya estaba explicado en anteriores módulos. Queremos visualizar el potencial en el suelo, toda la distribución de potenciales en el terreno, decimos que sí. Y si queremos calcular un potencial en un determinado punto del terreno, pues lo podemos hacer también. Por ejemplo, debemos decir que sí, en el punto 30-30 de coordenadas. Estas 30-30 son referidas al dibujo que hemos realizado nosotros en este caso en AutoCAD. Bueno, calculamos. Tarda un ratito, ya que tiene que hacer. ¿Qué va a hacer internamente el programa?
Pues lo que va a hacer ahora, como le hemos puesto en el fichero Excel, que todos los apoyos tenían una resistencia puesta a tierra de 60 ohmios, ya va a coger el apoyo número 8 y le va a colocar la resistencia de puesta a tierra que corresponde a ese electrodo que nosotros hemos seleccionado. Y a partir de ahí volverá a hacer todos los cálculos, obtendrá la intensidad de puesta a tierra en el apoyo número 8, que nos permitirá ahora dar validez o comprobar el cumplimiento con las tensiones de paso y de contacto. Vamos a ver si termina. Este es un programa muy potente, muy potente. Aquí tenemos el electrodo. La tensión de contacto máxima donde se produce, es decir, tocaríamos el angular y con los pies en este punto, ahí tendríamos la máxima tensión de contacto. Nos da las coordenadas del punto donde se tendría la tensión de contacto máxima. La tensión de paso máxima, como vemos, es en el exterior del electrodo, entre esos dos puntos. En el caso de considerar acera equipotencial, la tensión de paso entre la acera y el terreno, la tendríamos aquí, las coordenadas del punto ahí la tenemos. Paso terreno-terreno, al estar muy alejado de la acera, pues evidentemente las mayores tensiones de paso acera-terreno van a coincidir, terreno-terreno coinciden con la tensión de paso que teníamos antes. Y esto es muy importante si tenemos una valla metálica que rodea todo apoyo o cualquier estructura metálica, podemos conocer qué transferencia de potenciales se va a tener sobre ese elemento metálico. Para ello, el programa nos dice dónde se tiene el potencial más elevado en la valla y en qué punto del terreno alrededor de la valla se da el mínimo potencial. La diferencia potencial que existe entre este punto y este será la máxima tensión de contacto sobre el elemento metálico. Aquí tenemos, por tanto, todos los parámetros eléctricos que caracterizan el electrodo, con sus ayudas correspondientes, KSUR, coeficiente de resistencia, coeficiente de tensión de contacto, coeficiente de tensión de paso, coeficiente de puesta a tierra, de potencial acera-terreno, coeficiente de tensión de paso terreno-terreno, coeficiente, el coeficiente de potencial máximo sobre el elemento metálico y el mínimo, ¿vale? La diferencia entre estos dos nos dará el coeficiente para calcular la tensión de contacto sobre el elemento metálico. Y este Kpot es el coeficiente de potencial que, multiplicado luego por la resistividad del terreno y por la intensidad de puesta a tierra, nos dará el potencial en el punto que nosotros hemos seleccionado. Las coordenadas hemos puesto en el 30-30 y ahí tenemos, pues ya calculado el potencial en ese punto, 634,11 voltios. Recordamos que es el apoyo número 8. Aquí está la intensidad que tenemos por electrodo en 0,506 amperios. La puesta a tierra, las tensiones de la distribución de puesta a tierra que se tiene en cada uno de los apoyos de la línea, cuando la corriente de efecto es en el apoyo número 8, y la distribución de corriente por los distintos vanos de los cables de tierra. Si queremos visualizar el potencial que se presenta en el terreno al pasar la corriente de puesta a tierra por ese electrodo que hemos dibujado, aquí tenemos, ¿vale? Aquí tenemos, ahí podemos ver
y moviéndonos con el ratón tendríamos los potenciales en el terreno. Bueno, vamos a cerrar esta pestaña y ahora vamos a evaluar la seguridad eléctrica en este apoyo. Nos pregunta si el apoyo es frecuentado o no es frecuentado. Le vamos a decir que sí es frecuentado. Un apoyo frecuentado. La intensidad de arranque de la protección en cabecera de subestación en caso de efecto, vamos a suponer que es 120 amperios. El tiempo que tarda actuar la protección en caso de efecto a tierra, el ajuste le vamos a suponer en 0,3 segundos. Se nos pregunta si consideramos que la persona está calzada. Habitualmente es que sí, le podemos decir que no, pero bueno, la ayuda correspondiente de todo esto pues la tenemos también en todos los botones que aparecen con la interrogación. Aquí tenemos toda la ayuda. Persona calzada. Y ahora le vamos a decir que no vamos a utilizar medidas adicionales y que tampoco sobre el elemento metálico próximo a la instalación queremos ninguna medida adicional adoptar para evitar esos potenciales peligrosos. Evaluamos y evidentemente nos sale incorrecto, ¿vale? Se nos da todo: resistencia puesta a tierra, intensidad de efecto, intensidad de puesta a tierra en el apoyo número 8, que era de 506 amperios. La corriente que va a pasar las protecciones son 8.127 amperios, mayor que los 120 amperios, con lo cual pues el disparo está asegurado, pero evidentemente las tensiones de contacto que se presentan en la instalación, 4.640 voltios, es mucho mayor que la tensión de contacto que se admite en la instalación. Si nos fijamos en el elemento metálico, pues también podemos comprobar que la tensión de contacto sobre el elemento metálico serían 2.796,3 voltios, mayor que la tensión de contacto que se admite sobre la instalación, que es, por reglamento, los 1.029. Luego no cumpliría. Vamos a adoptar algunas medidas adicionales. Sobre el apoyo, o bien un antiescalo aislante, todo él, o bien esas ceras equipotenciales que hemos puesto alrededor de cada pata. Podríamos haber construido una cera común a las 4 patas, pero en este caso las hemos dibujado así. Vamos a decir acera equipotencial. Esta cera, la capa de la cera va a ser de hormigón y va a tener 15 centímetros de espesor. Es importante esto porque necesitamos calcular la resistividad superficial de la cera, ¿vale? Esta resistividad que no va a ser el hormigón, sino va a ser la resistividad del hormigón multiplicado por un factor, ¿vale? Y en el caso del elemento metálico próximo, pues podemos decir que está aislado, lo ponemos aislado, o lo podemos dibujar sobre un muro de obra. Vamos a elegir sobre un muro de obra. La resistividad del muro de obra, 3.000 ohmios metro, por ejemplo, y de 2 centímetros, 20 centímetros, de espesor el muro, 20 centímetros. Evaluamos. Fijaos, ahora ya sale en verdecito, cumplimos con la tensión de contacto al hacer, al utilizar acera equipotencial, la tensión de contacto que se presenta va a ser 0, por lo tanto cumplimos. Y para el muro, pues nos dice que con poner esa valla metálica embebida en un murete de hormigón de 3.000 ohmios metro y colocar la parte más baja de la valla simplemente a 4 centímetros del suelo, ya cumpliríamos con esa tensión de contacto sobre el elemento metálico. Bueno, una vez que cumplimos todo, aquí cumplimos con las tensiones de paso terreno-terreno, tensiones de paso acera-terreno, las que se presentan en la instalación,
las que se admiten en la instalación, y a continuación generamos el informe. Nos dará un informe en Word completo con todas las características de la línea, evaluando la seguridad en cuanto al cumplimiento de las tensiones de contacto y, en su caso, de paso, tanto sobre el apoyo como sobre el elemento metálico externo que hemos decidido dibujar. Podíamos haber decidido no dibujar dicho elemento metálico. Tarda un poquito, porque son muchos los cálculos que tiene que hacer, y volcarlo al Word, pues vamos a ver el informe. Descargamos el archivo y aquí tenemos el informe completo. Vamos a verlo. Las expresiones de cálculo, las expresiones en que se basa el método de simulación de carga para calcular los potenciales en el terreno generados por ese electrodo, una breve introducción, y aquí tenemos ya datos de la instalación, datos de la subestación A, subestación B, línea, esto lo hemos visto anteriormente, cables de tierra, las intensidades. Os recuerdo que la falta era en el apoyo número 8, ¿vale? Los gráficos correspondientes a las intensidades, cada uno de los vanos, y aquí tenemos ya el resumen en cuanto a la seguridad eléctrica para el tema de las tensiones de paso y contacto, características del electrodo empleado, su coeficiente de resistencia, coeficiente de tensión de contacto, coeficientes de tensiones de paso, acera, terreno, datos para evaluar la seguridad. La falta en el apoyo número 8 es frecuentado, intensidad de arranque de la protección 120 amperios, tiempo de actuación 0,3, calzada la persona, hemos utilizado una acera equipotencial de hormigón de 15 centímetros de espesor. La resistividad aparente, ¿vale? Aquí la tenemos, 2.295 ohmios metro. Hemos puesto una valla metálica y la hemos puesto encima de un muro de obra. El valor de la resistencia, puesta a tierra, intensidades y tiempo de actuación de las protecciones, pues aquí lo tenemos. Resistencia puesta a tierra, intensidad de efecto, intensidad puesta a tierra, intensidad de disparo mayor que los 120 amperios de arranque, diseño correcto. En el punto 30-30, el potencial es 634 voltios. Evaluamos el cumplimiento de tensiones de paso y contacto. La tensión de contacto que se admite en la instalación son 1029 voltios. Como hemos utilizado como medida adicional una acera equipotencial, la tensión que se presenta en la instalación es 0 voltios, con lo cual cumplimos tensión de contacto. Al haber utilizado una medida adicional, la reglamentación nos indica que verifiquemos el cumplimiento con las tensiones de paso. Y en este caso se tienen dos tensiones de paso. La tensión de paso acera-terreno, ahí tenemos la tensión de paso acera-terreno que se admite en la instalación y la tensión de paso terreno-terreno que se admite en la instalación. Y aquí debajo las tensiones de paso U'-PAT y U'-TT, tensión de paso acera-terreno y terreno-terreno que se presentan en la instalación. Como podemos comprobar, las tensiones que se admiten son mayores que las tensiones que se presentan. Por lo tanto, aparece en color verde que sí se cumple con los requisitos reglamentarios. Y por último, el estudio de transferencia de potenciales al elemento o valla metálica. Aquí tenemos el coeficiente de potencial máximo sobre el elemento metálico, el mínimo. La diferencia entre esos dos
multiplicado por la resistividad del terreno y por la intensidad de puesta a tierra que circula por el electrodo, nos daría la tensión de contacto que se presenta en la instalación, 2.796 voltios. Al haber utilizado la tensión de contacto que se admite en la instalación son 1.029 voltios. No cumpliríamos, claro, 2.796, la que se presenta es mayor que 1.029. Como medida adicional que hemos utilizado, un muro de obra, aquí lo tenemos, muro de obra de 20 centímetros de espesor, de hormigón, resistividad a 3.000 ohmios metro, y el programa ha calculado que con 4 centímetros de longitud, es decir, la distancia del suelo a la parte más baja, simplemente con 4 centímetros, ya embebido en ese hormigón, cumpliríamos con el requisito reglamentario. Bueno, y esto es todo lo referente al informe.